Como saben, estamos en esta serie de enseñanzas que vienen de la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Ya? La semana pasada estuvimos viendo sobre los falsos profetas. ¿Ya? Hoy día veremos la venida del Señor, ¿ya? La venida de nuestro Señor, o su regreso, el regreso del Señor, ¿ya? Así que los quiero invitar a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal como le he dicho y le vuelvo a reiterar, esta carta el apóstol Pedro está ayudando, fortaleciendo al pueblo de Dios contra los falsos maestros que están trayendo enseñanzas destructoras. Y en este caso la enseñanza era que Cristo no va a regresar, que el Señor no va a regresar. Entonces, acá el apóstol Pedro va a comenzar su fundamentación de por qué están errados estos falsos maestros respecto a esta enseñanza y por lo tanto cómo va a ocurrir y lo que ellos no están viendo. ¿Ya? Por eso él comienza a decir primero que es la segunda carta, porque si ustedes ven en su Biblia, existe la primera carta del apóstol Pedro, donde él no se enfoca en estas cosas, sino que en realidad se enfoca en las pruebas y tribulaciones que estaba pasando el pueblo de Dios y los fortalece, los anima, los consuela para que se mantengan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo en medio de la prueba, y que el Señor, ¿cierto?, lo iba a fortalecer en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Ese era principalmente el objetivo de la primera carta. Entonces, por eso él dice, esta es la segunda vez que yo les escribo y en ambas los despierto con exhortación para su limpio entendimiento. Dice, para que tengáis memoria que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Aquí el apóstol Pedro va a enfocarse en la venida del Señor, en que esto no es algo que tiene que ver solamente con ellos, sino que es algo que está escrito en la palabra, revelada por los apóstoles. Por eso que ha venido hablando, por los profetas, y por eso que viene hablando de los falsos maestros y habló anteriormente a eso, en el capítulo 1, que la profecía no viene por voluntad humana, sino que es de inspiración de Dios, tanto en su interpretación como cuando el que la da por voluntad de Dios
y el que la recibe tiene que entenderla por inspiración humana, por inspiración divina. Entonces, mis amados, entendiendo esto, él está diciendo que la segunda venida del Señor estaba algo que está escrito en los profetas del Antiguo Testamento, ¿ya? Y que también es un mandamiento del Señor que le mostró, ¿cierto?, que le fue dado a sus apóstoles, a los 12 apóstoles que él eligió. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces dice, va a venir gente que se va a burlar de, ¿cierto?, de esta creencia. ¿En qué días? En los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Los postreros días comenzaron cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y se levanta Pedro, ¿cierto?, y dice que lo que están viendo, el derramamiento del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la palabra de Joel. Joel capítulo 2 dice que derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuándo? En los postreros días. Entonces los días finales, los postreros días comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó ahí en Pentecostés. Entonces dice que en estos postreros días, desde que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés hasta el regreso de Cristo, van a haber gente que se va a burlar, ¿cierto? Pero estos burladores son gente insensata, lo explicó en el capítulo 2, que gente que habla sin sentido, habla aberraciones, que incluso no tiene temor por la autoridad, hablan cualquier cosa de los seres celestiales, y todo esto son falsos maestros y gente burladora que se va a burlar de la profecía porque son gente que no son de Dios y que más encima quieren desviar del camino a los hijos de Dios. ¿Cómo tú lo identificas? Porque dice que andan según sus propias concupiscencias. O sea, son personas que andan según sus deseos carnales, según sus deseos de la carne. Son gente que por su testimonio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por los frutos los conoceréis. Ellos se van a burlar de esto, burlar de lo otro, pero tú ¿cómo vas a saber que no son de Dios? Por su manera de vivir. Son personas que viven, dice que sus ojos están llenos de adulterio, viven de manera desenfrenada, le gusta la parranda, el alcohol y todo eso, y se dicen ser personas que enseñan de parte de Dios. Dice, este tipo de personas se va a burlar. ¿Y qué van a decir de su burla? Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa del regreso de Cristo? ¿Dónde está la promesa de su venida? Y más encima estas personas, uno cree, no, se hablan insensatamente, sí, pero tienen argumentos. Y esos argumentos, a veces a las personas que están débiles en la fe, que no están fortalecidas en la fe de Cristo, entonces son débiles y le van creyendo y los van desviando. Es como dice en Efesios capítulo 4, que por eso que nosotros tenemos que estar cimentados, ¿cierto?, en la doctrina de los apóstoles, y por eso que Él constituyó apóstoles, pastores y profetas, a fin de que nosotros seamos perfeccionados para el ministerio, dice, para que no seamos movidos con todo viento de doctrina. O sea, enseñanzas que nos quieren mover de un lado para otro, como estas personas, estos falsos maestros, o estas personas que nos quieren sacar de la fe y dicen, ¿y dónde está la promesa del regreso de Cristo? Y tenían ciertos argumentos, porque esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65-67 después de Cristo. Entonces, ya habían pasado alrededor de 35 años desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y Él prometió, vuelvo pronto. Entonces, estos burladores decían, ¿cómo alguien dice vuelvo pronto y ya han pasado más de 35 años y todavía no regresa? ¿Te das cuenta? Entonces, que tenían cierta argumentación que pudiera pensarse válida y agregan y aquí voy a leer la palabra en el verso 4, dice, ¿cuál era su mayor argumentación? Porque desde el día en que los padres durmieron, y aquí se refiere a morir, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, dice,
¿Sabes qué? En la tierra siempre ha sido todo igual. Todo ha sido igual. La gente vive, la gente muere. Los animales viven, mueren. La tierra ha sido siempre igual desde que la tierra existe. Nada ha variado, no ha habido ningún cambio sustancial. Porque al invalidar el regreso, querían invalidar también que Jesucristo vino, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo. Entonces es todo lo que es el fundamento de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. Y aquí viene la argumentación del apóstol Pedro desde el verso 5. ¿Ya? Porque están diciendo, está todo igual desde el principio de la creación, así que Cristo no va a regresar porque seguramente tampoco resucitó. ¿Te das cuenta? Entonces dice, como criterio, todo ha estado igual siempre. Y aquí Pedro va a decir lo siguiente. Estos hombres ignoran voluntariamente, porque pudieran leer, preguntar, escudriñar, pero ignoran voluntariamente. Quieren permanecer en su ignorancia. Que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, Pedro dice, lo primero que quiero que sepan es que la tierra, ¿cierto? Se hizo los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 12 que dice, el escritor de los Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo y agrega, por la palabra de Dios. Pero si nos vamos al libro de Génesis, también dice, en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión, pongan atención, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de la tierra y a la reunión de las aguas mares. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, y tal como dice la argumentación del apóstol Pedro, dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Hágase la luz, hágase la tierra, hágase las aguas, ¿cierto? Y dice, y también la tierra proviene del agua, porque lo primero que hubo fue agua, y después el Señor obró a través, Señor, de su palabra para que se descubriera, ¿cierto?, la tierra, y la tierra, dice que a eso que quedó descubierto, le llamó tierra. Le llamó tierra. Dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Y dice, así se fundó la tierra. Entonces dice, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Te das cuenta? Y agrega, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Cuándo? En el diluvio, en la época de Noé. El Señor hizo que toda la tierra se anegara de agua, inundada completamente de agua, bastantes metros más altos que el monte más alto de toda la tierra. La montaña más alta, el agua superó en algunos metros ese nivel. Entonces quedó todo sumergido en el agua. Dice, están ignorando que la tierra
viene del agua y por el agua subsiste, y que la tierra anterior, dice, fue anegada de agua y pereció anegada de agua, todo. Agrega en el capítulo 7, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que tú ves, ¿ya? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Wow, mira, está diciendo, la tierra que conoces ahora, que nosotros vemos los 5 continentes, como está América, Europa, Asia, Oceanía, todo, y la Antártica, todo inclusive, y con océano entre medio, esa tierra, dice, es distinta a la anterior. Porque la primera tierra es distinta a la que hoy conocemos, porque la primera tierra pereció anegada de agua. Y los historiadores y la gente que ha estudiado la parte de la tierra sabe que la tierra inicialmente era un solo, que le llamamos nosotros continente, una sola porción de tierra y todo el resto era agua, que es lo que dice la palabra en Génesis. Lo descubierto se llamó tierra y todo el resto se llamó mares. Pero luego pereció anegada de agua para el diluvio. Entonces en el diluvio todo esto se reconfiguró y hay una nueva tierra. Entonces los únicos hombres, ¿cierto? Humanos, que son los 8 que estaban en el arca, conocieron la tierra antes del diluvio y después una tierra muy diferente después del diluvio. Entonces dice que esta tierra que nosotros vivimos ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando vino el diluvio fue un juicio de Dios sobre la humanidad porque estaba toda una aberración sexual, estaba una tremenda aberración y ocurrían los pecados más grandes, asquerosos, y estaba terrible el desenfreno de la humanidad. Pero el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia, hizo que Noé construyera un arco y Noé, construyendo el arca, todo ese tiempo estuvo predicando para que se arrepintieran. O sea, 120 años predicando para que las personas se arrepintieran de su mal camino y no perecieran en el juicio que iba a venir de Dios. Como no creyeron, vino el juicio, pero el Señor guardó a Noé y a toda su familia. Entonces, vino el juicio de Dios y sobre estos 8 no vino, entonces vino un nuevo cielo, una nueva tierra. Ahora esta tierra que estamos viviendo, que tú conoces, está reservada para el fuego, para el día del juicio de Dios, el día, ¿cierto?, en que será el día de la perdición de los hombres impíos. Entonces, está diciendo, ellos creen que está todo igual, no está todo igual, han habido cambios muy grandes, y esta tierra va también a ser consumida por el fuego. Y agrega ahora, porque dicen, oye, se está tardando el regreso. Parece que no va a venir nunca. Ya han pasado un montón de años desde que él dijo, vengo pronto. ¿Ya? Y Pedro ahora va a argumentar en cuanto al tiempo. Primero argumenta en cuanto a que las cosas no están igual que antes, porque ellos dijeron, está todo igual que antes. No está todo igual que antes. Esta es mi argumentación. Ha pasado mucho tiempo. Ahora viene la respuesta de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esto no lo saca él de su bolsillo, sino que esto está en el Salmo 94. ¿Ya? Está escrito antes. Él lo está poniendo como argumento. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Entonces el apóstol Pedro le está diciendo, sí, mira, él está diciendo, algunos creen que el Señor se ha demorado mucho y que algunos, dice, la tienen por tardanza. Como que, oye, se está demorando un montón. Y dice, sí, pero es que no entienden dos cosas. Que los tiempos de Dios no son como los tiempos de los seres humanos. Y explica, ¿qué quiere decir?
Por eso Él dice, porque para Dios 1000 días es como 1000 años, es como un día, y un día es como 1000 años. Lo que quiere argumentar es que el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo del ser humano. Nosotros queremos todo rápido o a veces que las cosas están muy largas. No sé, estamos en una prueba, la encontramos enormemente larga y puede durar 5 días. Pero el Señor sabe que el tiempo es suficiente para que nosotros seamos transformados y obre la obra de su Espíritu Santo en nosotros y nosotros seamos purificados en nuestra fe. Claro, mientras estamos en la prueba lo encontramos extenso y es un tiempo corto. Pero cuando hay que esperar, lo encontramos largo y es cuando el tiempo es corto. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestras conveniencias, a veces lo encontramos súper corto o súper largo. Porque los vemos en los tiempos humanos. Pero en realidad Dios tiene tiempo en su eternidad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe cuándo tiene que ocurrir cada evento. No es que lo tenga por tardanza, no es que se le olvidó. Lo que pasa es que Él tiene un plan redentor para toda la humanidad. Y el objetivo no es demorarse por demorarse, sino que Él quiere y es paciente con nosotros. Escucha esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Señor, como te dije, trajo juicio sobre la humanidad y la inundó de agua, ¿cierto? Y vino este diluvio que inundó el agua y salió el agua por todas partes y la tierra quedó llena de agua. El Señor se demoró 20 años, o sea, 120 años. Y para la humanidad por haber dicho, no, me faltó un poquito más. Pero imagínate el predicador, este hombre Noé, está predicando 120 años y no se convierte en nadie. Y tiene que seguir construyendo el arca en fe cuando no cae ni una gota en un lugar que no llueve. Y más encima todos se burlan de él. ¿Por qué el Señor se tardó? Porque quería que todos procedieran al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor ha esperado todo este tiempo hasta el regreso de Cristo? Que cuando venga Él, ¿cierto? Vendrá el fuego consumidor. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, acá comenzamos a ver la segunda venida de Cristo, que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Los profetas lo señalaron. Lo señalaron los profetas. El Señor les habló de esto a sus discípulos y sus discípulos lo comprendieron por el Espíritu. Y por lo tanto, el Espíritu les daba que esto era verdad y que tenían que seguir avanzando, creciendo y por lo tanto sabían que si el Señor se tardaba, a pesar en medio de la tribulación, en medio de la angustia, era porque el Señor no quería que nadie pereciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Así que, mis queridos hermanos, quiero que podamos orar para que el Señor comience a darnos luz de cuál es el motivo de su segunda venida y que en realidad la gente se burla, pero nosotros tenemos que tener una certeza que la segunda venida es algo cierto, es su regreso. Él prometió que va a regresar. Él le dijo a sus apóstoles que regresará. Ahí en Hechos capítulo 1 también Él dijo que Él va a regresar. Cuando ascendió al cielo, los ángeles dijeron, tal cual como ustedes ven ascender a este Jesús, de la misma manera lo verán regresar en las nubes. Entonces su regreso es inminente, es ciertísimo. Cuando Él venga va a ser un día de juicio. De juicio. Amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino en la primera ocasión, en su primera venida, Él trae salvación. Pero cuando viene en su segunda venida, Él trae juicio. Él ya no va a venir en un pesebre, no es que no se va a encarnar nuevamente, no va a pasar lo mismo que en su primera venida, porque en su primera venida Él traía salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Inauguró un tiempo del ingreso al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. La salvación de Dios llegó. Cuando Él apareció, un profeta también, cierto, un hombre de Dios, Zacarías en el templo, dice que Él era la salvación de Israel. Y cuando le dice, le pondrás por nombre Emmanuel, que Jesús o Yeshua, significa que Dios salva. Entonces Él cuando viene, trae salvación para su pueblo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero está en todo este periodo, se está predicando el Evangelio para que los que crean en Él ingresen al reino de Dios, sean restaurados, sean santificados, crezcan en gracia y en santidad en el Señor, porque cuando Él venga en su segunda venida, regrese a esta tierra, Él va a venir como rey y va a venir a juzgar y va a traer juicio. Y como viene el juicio de Dios, lo que el juicio trae es que toda la tierra va a ser consumida por fuego. Está preparada para el juicio a ser consumida por fuego. ¿Ya? Así que eso, mis hermanos, confiemos en la venida del Señor porque es ciertísima y el Señor nos va a dar su promesa que Él dijo que nos va a resucitar en el día postrero. Así que eso, vamos a orar, a confiar en la segunda venida, no importa los burladores, no importa lo que diga la persona, nosotros estamos firmes en las promesas de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, oro delante de ti para que comiences, Señor, a revelarnos cada vez más tu regreso, tu venida, lo que ocurrirá. Señor, porque para nosotros es una gran, gran bendición, porque será, Señor, el cumplimiento de tu promesa. Te veremos, Señor, y podremos ver tus promesas ahí. Pero también, Señor, será el llorar y el crujir de dientes para muchos, para los impíos, como dice tu palabra, para los hombres impíos que no se quisieron arrepentir. Señor, porque para ellos lamentablemente será juicio, fuego consumidor. Señor, oro para que todos mis hermanos estén fortalecidos, crean en la segunda venida y también sepan que esa es nuestra esperanza porque también recibiremos nuestros cuerpos en gloria. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén y amén.